Hi, amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast de Güeyes X capítulo Pues, 8. Después de unos cuantos días ya estamos de ya regreso, estamos de Luis, regreso, y qué padre, qué padre ¿verdad? con Pues, la segunda parte vamos, ahí de un capítulo que nos fue extremadamente bien, yo creo que nos catapultó, nos catapultó al al éxito. éxito. Yo ya me voy a ir del país. Ya. Próximo show va a ser en Francia, ¿no? El próximo show va a ser por ahí, No, no te pases. Esa parte va censurada, pero sí, sí, va amigos, censurada. solo queríamos saludarles, espero se encuentren muy bien. Y como siempre, pues, les traemos el nuevo capítulo de este mes, que va a ser, como ya bien dice Sebas, va a ser solo la segunda parte del capítulo de Derecho. Ya lo pudieron ver en el título, así que no sorpresa para nada. Si saben leer, ¿verdad? Si no saben leer, pues estamos estrenando una nueva sección de la nave, por si se preguntan, que la ven muy blanca y todo. Estamos en remodelación. Ya logramos abrir una nueva compuerta. Esta nave interdimensional está medio extraña, entonces sí, claro, como que van apareciendo puertas luego. Sí, así, está raro eso, ¿no? Pero entonces como fractal, ¿no? Ahí es un efecto raro, así de medio tripioso, pero pues eso, o sea, sí, realmente, claro. Y eso me lleva a preguntar, Sebas, ¿qué hiciste este mes? ¿Qué hiciste este mes? Pues, ¿qué hice este mes? La verdad es que, pues, estuvimos trabajando en el capítulo anterior, que la verdad fue un capítulo que también me gustó, que era el de los efectos especiales, la verdad. O sea, porque, pues, creo que es un tema, que, pues, nos apasiona a muchos en el mundo, como que, pues, va muy de la mano, pues, con la tecnología, ¿no? Y como sí, que, claro. pues, sí, todo vaya, como que el hecho pues sí, de generar traer vida de manera digital, por decirlo así, no sé, me parece fascinante y me la pasé muy bien. Como te estaba diciendo en TikTok, pues poco a poco va subiendo el testas. Va subiendo ahí el número de los subs también, igual de amigos y de algún que otro desconocidillo. O sea, se nota el apoyo, como tú bien lo dijiste el capítulo pasado, pues, o sea, como que se siente bonito, ¿no? Se siente bien que pues te vayan apoyando y todo el rollo. Sí, claro, aunque no vean el capítulo completo o algo así, pero pues, o sea, ahí está por si lo quieren ver, ¿no? O sea, si tienen algún tiempillo ahí libre y pues eso, ¿no? Sus comentarios, su apoyo y pues igual las reproducciones pues van de su vida. Yo creo que el capítulo pasado fue pues sí, un capítulo muy clipeable, si se puede decir, muy tiktokeable. Con muchos buenos momentos. Exacto, como con buenos momentitos así de datos curiosos, porque pues la neta aventamos datos curiosos. Pues de todo tipo, ¿no? Star Wars, en los anillos, Transformers, todo el rollo. Y pues no sé, o sea, espero o sea, si bien como que tal vez no tiene tantas reproducciones, pero digo, todavía. Pero exacto, yo creo que es como para verlo como una inversión a futuro también, ¿no? Sí, porque pues ahí está y pues creo que la gente lo vea, ¿no? Creo que son temas muy familiares para los Gen Z, ¿sabes? Precisamente como para la generación Z, de la cual somos parte. Claro, ¿no? Definitivamente. Entonces, creo que eso está bien, la verdad. O sea, la verdad creo que es muy entretenido. O sea, creo que el contenido es muy bueno del capítulo pasado, solo sí, por está, eso, ¿no? está muy chido, la neta. Les recomendamos, la verdad, ampliamente que vayan a verlo y que vayan ahí. Que pausen este video y vean el anterior, porque. Deténlo, ahorita, ya. Así, muy bien. Entonces, ahorita vas, ves el capítulo anterior, ves todos los TikToks y ves los shorts de pasada, porque ahí como que le están y le das un éxito. Un likecito, porque ahí en los shorts como que en YouTube vemos que está bien, está yendo bien. Como que va pedaleando pero como que va raro, pedaleando, ¿no? le está costando mucho sí, ahí a sí, YouTube estar. Ahorita YouTube se puso bien, la verdad, en general. Sí, como que está medio extraño el algoritmo que rige nuestras vidas. Sí. Pero estos meses ha estado complicado YouTube. Han actualizado muchas, han hecho algunas actualizaciones políticas muy extrañas, la verdad. Y han echado para atrás así varias cosas de contenido. Incluso vi por allá que como que ciertos creadores de contenido se les detectó, de los más fuertes, ¿no? Ya sabes, de que hay Speed, el Kaizen, en serio, todo Mr. Beast, ¿no? Todos como que les han estado pegando algunas cosas. Que obviamente algunos relacionados a temas de bots y cosas de toda la vida, como siempre ha habido. O sea, pero digo, a ellos pues como que no les afectan, ¿no? También. Verdaderamente creo que no, pero o sea, como que de los peces más grandes, ¿no? Sí, pues yo verdaderamente no entiendo estas movidas corporativas de Google, porque eso es el dueño de YouTube. Claro. ¿A qué le están jugando, güey? Si son estas gente las que les producen pues millones. Pues las que mueven la plataforma prácticamente, entera, ¿no? Sí, está raro, pero pues digo, pues que ahí veamos, o sea, como que como tú dices, o sea, en una de esas si se echan para atrás, o son como
pues sí, como actualizaciones, así puede decir, temporales. Igual puede ser. Bueno, ya sabes, como que un jalón de patillita ahí, como Sí. para que te pongas más al tiro, Sí, más también. pilas y... Yo, ajá, y no quiero que y- parezca que, ay, me voy a tirar al suelo a llorar. No, pero, o sea, sí creo que ya YouTube como plataforma para crear contenido ya se ha vuelto como muy difícil ya Sí, no, definitivamente yo creo que TikTok... para producir, y no en un sentido de monetizar, o sea, sino para producir en un sentido ya, o sea, de que así sencillo, pues, de que a ver, quiero hacer videos de una película que me gusta, Claro. ¡pam! Tirado el video, Exacto. bloqueado, dices, ¿Por qué? güey, Porque estás hablando de algo que no te o sea, pertenece, que tú no hiciste güey, pero, o... a ver, el canal tiene 100 suscriptores, no genero monetización, o sea, ¿qué pasó? O sea, está Sí, como exacto, extraño. como que Es está como medio... que ha estado muy agresivo, siento yo, muy violento. Pero Y pues pues a sí, ver qué pasa, a ¿no? ver qué Veamos pasa, a en ver qué estos pasa. meses qué pasa, Si ¿no? no, ya MrBeast va a ser otra plataforma y ya nos vamos a ir todos. Exacto, y nos vamos allá todos, ya que tiene ahí su banco y tal el rollo, Y ¿no? ya está, exacto. El Beast Bank, o no sé cómo Pero se bueno, llama. amigos, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos entonces con el capítulo de Derecho, parte 2. Espero les guste. Vamos a hablar más de temas ya de estados un poco más modernos, el auge del liberalismo, ya saben, las clases obreras, todo este tema que ya viene muy de la mano. Entonces, espero lo disfruten y nos vemos pronto en OSX. Es la historia de los estados también. O sea, desde que hubo dos cabrones así, dos personas, que necesitaron ponerse de acuerdo, güey, para no romperse la madre así entre ellos, ya existe el derecho, güey. Sí. Que en ese entonces no era penal, pero hoy conocemos como derecho penal, que es el derecho de los castigos, de las penas. Empezó de esa forma. Es la forma más primitiva del derecho, es esa, en realidad. No es la de que, oye, hagamos un contrato. No, pues eso tardó mucho tiempo en llegar y en perfeccionarse. No. Y te das cuenta, es una ley de justicia redistributiva, supuestamente, distributiva más o menos, algo así, pero muy primitiva. O sea, te dice, ¿me dejaste tuerto? Te dejo tuerto. O sea, es lo justo, ¿sabes? El logro más grande que hicieron los romanos fue establecer las bases de lo que iba a ser el derecho civil, el derecho privado, el público, el penal y el mercantil. Todas estas primeras partes las estableció los romanos. ¿Qué es el derecho privado y el derecho público? El derecho público son los entes particulares frente al Estado, cómo el Estado interactúa con ellos y viceversa. Y el derecho privado es entre personas, simplemente. Lo vamos a dejar así. Después de ellos llegan los italianos, güey. Los italianinis. Los italianinis. Los italianinis, son básicamente, estoy hablando ya de la época, pareciera renacentista, que es la época cúspide de los italianos. Claro. En el arte, en la ciencia, en las artes, güey, jurídicas, orales, todo eso, güey. O sea, ya eran los güeyes más cabrones de toda Europa, eran los italianos. Galileo Galilei, ¿estás seguro de lo que dices? La teoría heliocentrista, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? No, mejor no. Dice, no tanto. No tanto. Bueno. Este código de las 7 partidas fueron pues textos jurídicos que sirvieron para simplemente unificar el reino de España, ¿no? O sea, para simplemente llevar el derecho público, el derecho privado, y el procesal y el penal a toda España. O sea, como sabes, también España le empezó a ir muy mal y por eso es una de las razones por las cuales no pudo sostener las colonias. Fue porque estaba en guerra contra Inglaterra y contra Francia, ¿no? La Francia, lo que era también la dinastía de Napoleón, que pues era aplastante y que sí los vencieron en alguna parte. Creo que sí se hicieron con algunas tierras un tiempo y no sé, cosas así. ¿Cómo vamos en el time? Yo creo que llevamos como 1 hora. Claro, sí. Empezamos con 13 minutos. ¿Y le vamos a seguir? Sí, vamos a seguir hasta donde se llegue, ya está. No vamos a tardar tanto. Y entonces proclamó igualdad entre los nacidos en la península y en América, porque aquí ya Españita dijo, oye, es que necesitamos unión, necesitamos el apoyo de los... Exacto, necesitamos de los impuestitos. Entonces aquí ya todos son iguales, ahorita sí, ¿sabes? Porque no, como había sistema de castas y todo esto, pues podrán decir lo que quieran, pero pues, no era así, al menos hasta este momento. Sí, correcto. Y habrá a ver bajo qué condiciones, pero incluso a los indígenas se les reconocía ya la ciudadanía. Pero habrá que ver bajo qué términos. Sí, claro. Ya se reconocía plenos ciudadanos del reino de España, ¿sabes? De la corona española. De la corona española. Págame tus impuestos. Y tal cual así. Luego tuvimos el ordenamiento de Alcalá de 1348, el ordenamiento real de 1485, las ordenanzas de Medina de 1489, las de Madrid de 1502, las de Alcalá de 1503,
que son la de los territorios, básicamente. Sí. Leyes del Toro de 1503, la nueva recopilación de 1567, la novísima recopilación de las leyes de España de 1805, todas estas son recopilaciones, claro. básicamente, cabe decir. Con un código exacto cada vez más complejo, exactamente, más actualizado, a lo mejor quizás con comentarios o algo así. Y Ley del Enjuiciamiento Civil de 1855, por así decirlo, ¿no? Algunos ejemplos que encontré ahí en el libro, estaba bueno. Y tal cual. Interesante. Estas no es que coexistan, pero están más o menos en el mismo tiempo que lo que estaba pasando en Mesoamérica. Mesoamérica. Como tú sabes, en Mesoamérica pues no había mucho más que varias civilizaciones, sí había bastante. Estaban, empezaron los olmecas, estaban luego los mayas luego desaparecen, se quedan los mexicas, empiezan a expandir así dramáticamente por el centro de toda la Anáhuac, que es casi el centro del país, y parte para, exacto, ya eran rubios, y se llaman Rodri, Rodri Yanazov, y bajaban hasta ya ahí por donde estaban ya los tlaxcaltecas, donde estaban todos esos, la dinastía de Montalbán, también ahí en Oaxaca, o sea, todos estos temas, ¿no? Que ya había ya había sociedades, sí, claro, pues ahí, ya ¿no? había una estructura en lo que posteriormente sería México. Y yo siento que a mí, o sea, quizás no estoy mamando, pero es que yo sí pienso que quizás si los procesos históricos que atravesaron la conquista y eso no hubieran sido tan caóticos en muchos sentidos, siento que puta, Mesoamérica hubiera sido, güey, como, perdón, siento que Mesoamérica hubiera sido como hasta como una antigua Grecia, güey. ¿Por qué? Porque estos güeyes tenían poesía, o sea, tenían ejércitos, o sea, ¿sabes? Claro, o sea, como que tenían todos güey, tenían o sea, como hospitales, ¿sabes? O sea, como que escuelas, universidades. Claro. O sea, como que tenían esta visión de la vida muy como, pues sí, del hombre y la mujer esta que estudia, ¿no? Académica, o sea, como que digo, o sea, muy de las artes, o sea, ¿sabes? Claro. Hay mucho de esto, de la música, o sea, mucho de esto ahí en nuestras raíces mesoamericanas que como que siento que está raro que se haya perdido. Déjalo, pero puede ser que se haya acabado la pena. Ajá. Y ¿qué había en Mesoamérica? Pues había reglas de carácter religioso, o sea, los mandatos igual divinos, que violarlas, ¿qué pasaba si las violabas? O sea, responsabilidad colectiva, o sea, sí había aquí un tema, no tanto del individuo como tal, sino un tema de los derechos de la familia, del vecindario, o sea, cosas así, ¿no? Es lo que se sabe. Había una tradición oral, o sea, donde muchos de los procedimientos se llevaban así, defendiéndose oralmente. O sea, te habla de una tradición donde hay propuestas orales, o sea, sabes, como que argumentación, o sea, como que está muy cañón, ¿no? Sí. Y los mexicas, por ejemplo, o sea, se dice que tenían, al menos el libro dice que tenían un sistema judicial donde tenían jueces, por ejemplo, que se sentaban ahí en el entonces mercado de Tlatelolco, así, todo el día se sentaban, de sol a sol, o sea, cuando salía el sol hasta cuando se metía. Ajá. Se sentaban ahí todo, y obviamente tenían a sus acompañantes, cada juez y todo, y iban ahí en caso de que se produjera un desacuerdo entre las eventos, iban y, ¿qué pasó? Bueno, vamos a disponer, se va a hacer esto, ¿sabes? Entonces está raro, o sea, era como una justicia, y lo dice ahí el libro, está chistoso porque se dice justicia pronta y expedita. Se le dice, ¿no? Como justicia rápida y bien, ¿no? Sí. Entonces había eso, ¿sabes? O sea, se me hizo curioso que existiera eso pues sí, con los mexicas, güey, ¿sabes? Como que estaban muy adelantados en ese sentido, ¿no? Sí. Y esto me pareció bien curioso, que el Tlatoani obviamente era la ley máxima, ¿eh? O sea, lo que dijera el Tlatoani, el rey, el emperador, era lo que se decía. Pero que tenía un homólogo que era la Cihuacóatl, que era una funcionaria femenina, decía, que permanecía al lado del Tlatoani, y ella era como la encargada de la segunda instancia o de la apelación. O sea, esto en derecho, una segunda instancia, una apelación es como cuando un juez no te resuelve favorablemente en un juicio, te dice, no, estás en esto. Tú tienes derecho a una segunda instancia o una apelación. Es decir, no, juez, a ver, nos vamos a ir a la apelación porque yo tengo estos argumentos y usted no me quiso valorar la prueba. Entonces se van a ir con otro juez o se va a ir a revisiones de expediente para ver de qué forma salvaguardar el derecho como tal. Claro. A veces procede, muchas veces no. O sea, también depende igual de los argumentos y de lo que esté en juego también. En la cantidad de lana, ¿no? La cantidad de lanita también que se envuelve. Y tal cual así. Entonces, también estaba la legislación en Nezahualcóyotl, que dice que redactó cerca de 80 leyes, pero eso es como especulativo porque no hay registro de eso, solo hay como 20 leyes que se encontraron, sí. Lo cual está chido todavía, pero
Imagínate, güey, o sea, 80 leyes, 80 cabrón, leyes, o sea, un chingo. Dice que había una justicia penal estricta, pues porque eran para mantener la orden social. Entonces, esto lo castigaban: el adulterio, la traición, el robo a templos y la embriaguez pública. Eran castigadas con la muerte. Entonces, como que, no, qué avanzados, y de repente, como que. Claro, pues había Esa es la gran. Había que darle tributo a Huitzilopochtli. Sí, pero creo que vale la pena decirlo porque es como que en muchos de los lugares, sobre todo en Europa, se ve esto como como si fueran bárbaros. Y no necesariamente, güey. O sea, es una civilización también. Simplemente es como una incongruencia. O sea, sí, es como decir, sí, esto, y llaman esa científica, pues te infieres a tu esposa, te voy a matar. Muérete, güey. Te vamos a ejecutar. O sea, ¿sabes? Sacrificios humanos, sí, o sea, ¿sabes? O sea, como que obviamente está raro, güey. O sea, está muy extraño, está de la como lo veas. Está de la fregada, está de la fregada. Perdón. Está de la fregada, pero, o sea, como que está curioso, ¿no? O sea, ¿qué pasa así, güey? Pues es que, o sea, los españoles dicen, no son civilizaciones, güey, pues sí, pero tú ejecutabas gente por no ser católico. Exacto. O sea, los encerrabas en las damas de hierro, ¿no? Así, o sea, te ponías creativo con la pera de la angustia y, güey, ¿por qué, güey? ¿Sabes? No tiene sentido, ¿no? El tema de los caballos, ¿no? El toro de bronce. Claro, güey, eso está de la fregada, o sea, como que dices, güey, ok. Dice tribunales, dice que contaban con jueces locales para causas menores y tribunales superiores en el Palacio Real para delitos graves, que era igual, pues aparte de esto. Y los mayas, por ejemplo, que eran la otra gran civilización, solo encontré info de estas dos, que dice, a diferencia de los mexicas, que eran centralizados, los mayas como que respetaban la autonomía de los diversos territorios que estaban como bajo Los señoríos, ¿no? Ajá, porque ya viste que eran como que al final caciques o señores mayas. Entonces como que, o sea, sí había una clase como de regentes, nobles, así regentes. A huevo. Pero todos al final subordinados solamente. Ay, ups, una falla técnica aquí, pero no pasa nada. Es que le ganó el peso del control. Déjalo ya. Y tal cual, o sea, decían que había un árbitro judicial y reparación, es el BATAP, los jueces mayas. Ajá. Practicaban el árbitro judicial y podían personalizar sentencias según la gravedad. Que se hacían distinción entre delitos dolosos y culposos. Y como bien sabes, un delito culposo es un delito que se comete, o sea, a ver si no estoy diciendo tontería, no sé cómo se llama, pero no, el doloso es el que existe cuando hay dolo, es el que existe una conocimiento y voluntad previo a la ejecución del acto, o sea, como que si quieres hacerle daño a alguien. Sí. Y un culposo es por culpa, o sea, es por decir, chinga, no lo quería, pero o sea, lo hice, pero no pensé que esto iba a pasar, y atropelló un cabrón y se murieron 2 niños. Dice ahí la producción, exactamente, imprudencia, exacto, básicamente. Y estaba la ley del talión, que buscaba reparación de castigos buscaba la reparación, pero castigos como la muerte eran comunes para el homicidio, y el adulterio, si el ofendido no otorgaba el perdón. O sea, aquí como que los mayas estaban un poquito más avanzados. Sí, en ese caso, digo, también sacrificaban. Sí, obviamente, y todo, pero esto, y tal cual, ¿no? Y como quiera, un día desaparecieron los mayas, y los mexicas ahí se quedaron, llegaron los españoles, se los llevó a la fregada. Entonces comenzamos el desmadre de la independencia, ¿sabes? Empiezan las batallas ya por la independencia, la gente inconforme, que a pesar de los reconocimientos que hizo la monarquía, pues no fueron suficientes. Había gente inconforme, gente también con ambiciones de poder, también, claro. O sea, hay que decirlo igual. Sí. Gente que se quería hacer con el poder, gente que quería un pedazo para él, o sea, para ella. Entonces así pensó. Y el primer gran antecedente mexicano que tenemos es el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocida como la Constitución de Apatzingán, de 1814. Se promulgó en 1814, obviamente, que hablaba de la soberanía nacional, de que los mexicanos y todo esto, y que debe concentrarse el poder en el pueblo, ¿no? O sea, en el pueblo mexicano, y no en la corona española. O sea, era el primer documento que decía, vamos a partir como esto. Corona española, vámonos. Exactamente, vámonos. Y hablaba de una república dividida en poderes, y hablaba también, me pareció muy interesante porque decía que había igualdad de derechos individuales, o sea, entre los ciudadanos, igualdad entre los ciudadanos, abolió las castas y la esclavitud para siempre, o sea, eso fue muy innovador en ese momento, pero bastante bien. Y sí, garantizó los derechos de la libertad, la propiedad, la seguridad y la igualdad legal. Como un muy antecedente, muy así de lo que iba a ser el liberalismo todavía, pero todavía estaba muy atrás. Se prohibió la tortura, se abolió la tortura totalmente,
y la religión se mantuvo como católica. La religión todavía no era laico el catolicismo se instituyó como la religión oficial de México, del México prototipo todavía. Sí. Todavía no era independiente, estaba en la guerra de independencia todavía, ¿no? Sí, exacto, hasta 1821 y ahora sí se puede decir que la Nueva España era Mexiquito, ¿no? Exactamente, y aquí es cuando comienza el periodo que yo nombré ahí, que son las 5 constituciones de México, porque aunque no veas que México tenga 5 constituciones. Correcto. Que son la primera, la Constitución Federal de Estados Unidos Mexicanos de 1824, promulgada por Agustín Iturbide, por la victoria del ejército trigarante y todo, pero ¿por qué? Por el primer imperio de Iturbide, porque empezó en 1824, que terminó, no, empezó en 1822, terminó en 1824, creo, que es cuando lo traicionan y lo ejecutan y tal cual, y ahí es cuando se instituye ahora sí creo que la República, si no estoy mal, la República que todavía no tenía los toques, que no se parecía nada de lo que hoy conocemos, ¿no? Como México, pero ahí iba, ¿no? Todavía reconocía la religión, la división de territorial, había 19 estados y 5 territorios y un distrito federal. ¿Qué eran los territorios? No sé bien, seguramente eran compartidos entre la propiedad federal y la propiedad ya de cada estado. Sí. Y un distrito federal. Sí, no, más bien me imagino que los territorios hace referencia pues a los temas de los territorios de Arizona y todo eso, que pues eran como territorios, no eran como estados todavía, porque no sabíamos que, o sea, no estaban gobernados, o sea, que había allá, no había gente. No había gente, exacto, más que nada como por eso, con los territorios del norte, ahí están, pero... Los que creen que Disneylandia siempre ha estado son ahí. Son propiedad de la nación, pero no hay nadie exacto, allá, pero todavía no hay ley allá, exacto, claro. ¿No? Y después de esa vino la de las 7 leyes. La antigua fue probablemente sustituida por, la antigua fue sustituida por esta, que esta, la de las 7 leyes, fue si no estoy mal, fue como promovida por como la parte más conservadora de ese momento, los grupos conservadores dijeron, no, a ver, ya, ¿qué onda? Hace falta el orden. Esto y esto. Entonces pusieron ya la constitución de una corte centralista y se quedó ya dividido en el sistema federal. Impuso las facciones conservadoras ante la inestabilidad política. Ajá. Y había como un cuarto poder. O sea, nosotros ahorita entendemos los 3 poderes, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial. Allá había un cuarto poder, que era un poder como que vigilante de todas las funciones de los demás. Está cabrón. Sí. Pero no encontré bien cómo se llamaba. Estaba cañón. Que era como el que, sí, que era como el que mantenía el equilibrio, supuestamente. Pero obviamente estaba a favor de las facciones conservadoras. Entonces, como que mucho equilibrio, pues quién sabe, ¿no? Y los estados desaparecieron en ese momento y se volvieron departamentos. Y los gobernadores eran nombrados por el presidente, ¿sabes? En ese momento. Es en esta parte donde entran varios de los primeros presidentes, que creo que son Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y tal, hasta llegar a Santana. Con Santana se queda así todo, y entonces como que le dan la vuelta luego a la República, a la Constitución, porque entra la tercera Constitución, porque empiezan las guerras con los otros estados, primero con Texas y después con México, con Estados Unidos. Entonces, ante las amenazas de eso, recordemos que en ese momento Estados Unidos era todavía más depredador, porque estaba ya consolidado, estaban a punto de entrar a una guerra de sucesión, pero estaban ya consolidados, y los güeyes estaban listos para poner en práctica la doctrina Monroe, la cual la doctrina Monroe era una doctrina, sigue siendo una doctrina supremacista, a tal nivel de que, y nacionalista, con la idea de que iban a conquistar toda América para ellos. Entonces el primer paso era conquistar México, ¿sabes? Y la guerra de Texas fue lo que les di como que, mira, pues, esta es una buena oportunidad. O sea, Texas luego se volvió parte de Estados Unidos, pero fue independiente también un rato. Sí. Entonces esta fue la segunda constitución centralista, no era tan diferente a la anterior, pero reorganizó al país tras los conflictos internos y tras la amenaza externa, ¿no? Habían varios conflictos internos por las facciones, otras que se peleaban por el poder y todo. Y eliminó el supremo poder conservador de 1866, o sea, el cuarto, el que vigilaba a todos. Sí. Y otorgó más facultades al poder ejecutivo, o sea, como que se fue todavía más al ejecutivo, o sea, se deshizo de este órgano vigilante conservador extraño, como este cuarto vaya raro, y se concentró más en el presidente, la figura del presidente, o sea, le dio más poderes al presidente, ¿no? Y sí. Y esta fue la que, de hecho, le dio a Santana toda la razón para hacer su dictadura y eso, porque él lo puso en una posición ventajosa, naturalmente. Sí.
Luego viene la de 1857, que es la Constitución Política de 1857. Esta fue ya una constitución con una ideología ya liberal, o sea, ya venían preceptos como la libertad, el hombre como fin en sí mismo, como hijo de Dios, o sea, cosas así, ya empezaban estos temas acá. Y fue fruto de la revolución de Ayutla igual, que fue este conflicto igual interno aquí que pasó en México y todo. En México. Que terminó por sacar a Santana del poder y todo. Y se consolidó el Estado laico. Aquí es donde ya entra Benito Juárez y todo, porque lo del Estado laico, lo de quitarle el liberalismo es de separar el Estado de la Iglesia. Entonces, se establecieron las garantías individuales, las cuales es un principio igual liberal. La doctrina liberal establece garantías individuales, que son las garantías individuales, los derechos del individuo. No son colectivistas, son individualistas. Libertad de expresión, asociación y prensa, que hasta el día de hoy han sido una roca en el zapato del mundo. Pero bueno, el laicismo se instituyó, el poder legislativo se volvió solo el poder legislativo solo está compuesto por los diputados, era unicameral, se decía, solo por los diputados, no estaban los senadores todavía. Sí. Y ¿qué pasó en este momento? Bueno, también aquí fue la época en México donde se instituye el registro civil, o sea, todos estos primeros, ¿cómo se llama? Iteraciones así de la administración pública ya de México, sí, los cuales pues están fundamentados en el derecho. ¿Por qué? Porque la iglesia llevaba ese registro. La iglesia llevaba registro de nacimientos. Exacto, de funciones, de todo. De todo. Y los cementerios estaban en las iglesias. Entonces el Estado dijo, no, venga para acá. Fue una función interesante en ese momento, ¿no? El tema es que los valores luego liberales terminarían por denostar otro tipo de situaciones que luego vamos a conversar bien, pero tal cual así. Y por último, después de la Guerra de Reforma, la cual fue un desmadre también, después del porfiriato y todo, tuvimos la revolución, tuvimos la famosa Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos de 1917, que es la que está vigente hasta el día de hoy, con un chorro de arreglos, de reformas y todo, pero es la que sigue vigente y probablemente así se vaya a quedar por un rato. Por un ratote, ¿no? Hasta que nos conquisten los gringos. Es la Constitución vigente, exactamente. Surgió tras la Revolución Mexicana por hacer demandas sociales. Fue pionera a nivel mundial en incluir derechos para los trabajadores, que están contenidos en el artículo 123 y en adelante, si no estoy mal, y el derecho a la tierra y la reforma agraria, aquí que es muy importante, en el artículo 27. Sí. Está también los temas ahí de... los primeros 20 artículos son los más importantes porque son los temas de que en ese momento también eran garantías individuales, cabe decir. Posteriormente al día de hoy evolucionaron ya derechos humanos. Y los primeros 20 artículos de la Constitución mexicana hablan de los como derechos más fundamentales de la ciudadanía y de las personas en México. Como su derecho a la protesta, el derecho al hogar, el derecho a... Correcto, la vivienda digna. La vivienda ¿no? digna, o sea, también eso, a no ser molestados en su persona. Los de la educación sí, pero los de la educación están más adelante. Es que tiene un apartado especial. Claro. Pero sí debe estar ahí también reconocido. No me acuerdo de todos, son un chingo, son 20. Sí, claro, no. Pero hablan también, por ejemplo, de entre esos también está lo de cómo los estados, los territorios de la nación le pertenecen a la explotación del estado, y esto se los da se los cede a los ciudadanos para que los habiten, para que todos estos temas igual, como los extranjeros no pueden adquirir predios si no están en la franja de seguridad de 40 kilómetros de la costa. Correcto. O sea, todas estas cosas muy importantes están en esta primera parte de la Constitución, las cuales son la parte fundamental, ¿no? Sí. Entonces, tal cual así, reforzó sí, la educación laica sí estaba en el artículo 3, como dices, pero creo que hay algo más, no creo que artículos serían que están más arriba, ya en los 60 o algo así, que hablan igual, siguen complementando el tema de educación. No sé si por el tema de la SEP o algo así, pero bueno, ya veremos. ¿Sí? No, espera, no te voy a No, me voy tranquilo. Y reforzó el federalismo y restauró el Senado, consolidando el equilibrio entre el Ejecutivo fuerte y el Legislativo. Entonces, básicamente, eso es cómo funciona hasta la actualidad y nuestras leyes y todo. Nuestras leyecillas. Y ya vamos rápidamente ya a la última parte de los antecedentes. Ese sí está tardado bastante. Probablemente lo vamos a dividir en 2 partes, a lo mejor. No vamos a grabar ahorita. Pero sí, ya vamos al final de los antecedentes. Que son como los antecedentes internacionales y son importantes para el tema del derecho. Por lo siguiente. Es el chismecito. La Revolución Rusa
yo quise poner aquí la Revolución Rusa, el Tratado de Versalles y la Sociedad de Naciones. La Revolución Rusa, ¿por qué? Como bien sabes. Espera, no, me pasé de lanza, ¿no? Ay, no, perdón, me pasé de lanza, discúlpame. Contas, flaco, estás falluqueando. Una pausa. No, sí, estoy bien. Ah, sí, gracias. No, ok, lo que iba a decir es esto. Como ya podemos ver, gracias a la historia de México, sabemos que hubo un momento muy importante en la historia de la humanidad, así tal cual, al menos eurocentristamente, que fue la Ilustración. La de Montesquieu, Voltaire, y todos estos güeyes importantes de Francia, que instituyeron el liberalismo. El liberalismo, como viste, sirvió para un chorro de cosas. El liberalismo fue una parte toral importantísima para salir de la época de las monarquías. monárquicas, o sea, acabar con los estados monárquicos y empezar lo que eran, si no eran las monarquías constitucionales, empezar lo que eran los estados ya republicanos, federales y las organizaciones que vinieron modernas, supuestamente, ¿no? Modernas, entre muchas comillas. ¿Por qué? Sirvió también para terminar con la edad, ¿cómo se llama? La edad media, obviamente, pero la edad feudal del mundo. Porque el liberalismo vino de la mano con el capitalismo, que se fue instaurando más adelante. Correcto. ¿Qué fue lo que trajo el liberalismo primero? Las garantías individuales. El liberalismo y todos esos textos jurídicos liberales ya reconocían las garantías individuales. Entonces decían, no, a ver, ¿cuál es el problema con el liberalismo? Es el liberalismo era excesivamente metafísico, por así decirlo. Sí. O sea, el liberalismo decía, no, a ver, aquí no hay un rey, güey. O sea, aquí no hay reyes ni dioses. Aquí no hay reyes ni dioses, solo el hombre. Solo Andrew Ryan. Y exacto, eso otra cosa es una capitalista, Andrew Ryan. Sí. El liberalismo trajo esto sobre la mesa, esta discusión sobre la mesa, donde, ¿qué decía? Decía, espérate, aquí no hay dioses aquí no hay un dios que elija un rey, no, a ver, aquí todos somos hijos de Dios. Eso decía el liberalismo, literal. Entonces, aquí todos somos hijos de Dios. Hechos a su Entonces, imagen y semejanza. todos somos iguales. Todos somos iguales. Sí. Todos somos iguales. Perfecto. Todos somos iguales y entonces necesitamos libertad. La libertad va a ser nuestro derecho regente, lo que sea que se entienda por libertad. Aquí en China es diferente. Sí. O sea, la libertad es diferente. Ya lo viste, la libertad de prensa, la libertad de culto. Sí, todos aquí, yo viva esto. La libertad. ¿Y qué es lo que pasa aquí? La libertad financiera, la libertad comercial. Ok, sí, suena bien, ¿no? Sí. ¿Cuál es el problema? Que obviamente estos eran intereses promovidos por entonces, la clase burguesa. La clase burguesa era una clase todavía menor a la clase de los gobernantes, de los monarcas, de los nobles burgueses. Estaban los burgueses. Y entonces los que tenían oficios abajo de ellos, y las clases obreras o las clases explotadas. Los campesinos y los obreros eran los últimos. Entonces los burgueses vieron una gran oportunidad para decir, oye, que el comercio sea también uno de los valores regentes del liberalismo, donde aquí no necesitas oficios, aquí tu valía no va a depender de un gremio ni nada. Abolieron los gremios. Lo primero que se deshizo en la Francia liberal de todo esto fue abolir los gremios. Entonces ya no había gremios de artesanos, gremios de cualquier oficio, de nada, de ningún oficio. Todos eran de que al mejor precio, el mejor es el que tenga el mejor producto. Era eso. Entonces ahí empezó el antecedente del capitalismo. Entonces llegó Adam Smith también a decir y advertir también de los riesgos de esto, decir, mira, está bien, y entonces qué padre, y va a haber entonces una sociedad con economía de mercado, que tal cual así, donde los medios de producción pasan a manos de los privados, porque el Estado es un Estado simplemente vigilante. El Estado liberal es un Estado que vigila, nada más. No es un Estado que interactúa y mete la mano, no. Es un Estado que está ahí vigilante, que se asegura que se cumplan lo básico de las leyes, o sea, de los preceptos liberales, ¿no? Sí. Entonces, ¿para qué? Para que los agentes o los sujetos del derecho, de este derecho, puedan actuar libremente. ¿Cuál fue el problema? Ya lo viste. Estos principios se traspasaron a México, llegaron a todos lados. Estados Unidos está lleno de eso. Toda la ideología americana está repleta de liberalismo. Aquí llegó con la reforma de Benito Juárez. Llegó en la cuarta constitución y luego en la quinta, la actual. Tenemos todavía muchos de esos temas liberales. Pues te fijaste, en la quinta es el ejemplo perfecto. Hay un tema. ¿Qué reconocen en la quinta? Reconocen los derechos laborales y reconocen los derechos agrarios. Sí, lo dijiste. ¿Por qué? Porque si hubo un tema con el liberalismo mucho del siglo XIX, que terminó también de pronunciarse más en el XX, fue que el liberalismo
así como solucionó muchas cosas que habían mal con el feudalismo y todo, porque, o sea, la prima nocta y esas cosas, y como, qué horrible. Sí, claro. Y los tiránicos que eran los reyes y eso. El liberalismo también causó muchas desigualdades, que hasta la fecha todavía seguimos experimentando. Entonces, sí, el liberalismo decía, todos somos los hijos de Dios, todos somos iguales ante la ley. Así. Sí. El tema es que metafísicamente así era reconocido. El derecho así lo reconocía. Lo decía, sí, no hay tema. Eso era lo que fue Sí, conocido. como en teoría, ¿no? En la teoría sí era, sí, ¿no? somos Pero en iguales. la práctica. Teníamos el era mismo muy valor, diferente. tenemos almas, había este tema así medio religioso raro. Y es de donde sale el jus naturalismo, que ahorita vamos a hablar de eso más adelante. Y entonces llegan estos y entonces se dan cuenta que en la práctica no es así. ¿Por qué? Porque un burgués que tenía ya medios y tenía dinero y todo, no podía valerse de la misma forma que un campesino. Y uno decía, ay, güey, ¿y ahora yo qué hago? Si toda mi vida yo he dependido del gremio o he dependido de esto, ahora voy a perder todas mis cosas. ¿Qué voy a tener que hacer? Pues voy a Sí. tener que malbaratar y voy a tener que vender mi mano de obra, o sea, mi cuerpo, para poder yo subsistir en este Sí. sistema ahorita de intercambio de monedas. Entonces, el liberalismo dice, pues sí, eres libre de hacerlo, ¿sabes? Sí, Eres libre de morirte de hambre también, ¿no? claro. Entonces también eso fue lo que empezó, por eso de ahí salen los grandes capitalistas igual, los que les valía madre y les había jornadas de 12 horas y Sí, niños para trabajando en chavitos, fábricas, claro. porque, pues, oye, ¿eres libre? ¿Quieres dinero? Ven a trabajar, Ven a eres libre de trabajar, trabajar claro. y yo soy libre de explotarte y de tener eso. Entonces, este descontento es lo que propició los movimientos emergentes del siglo XX de las clases proletarias, de Correcto, a los partir de trabajadores. de las revoluciones De las industriales, ¿no? revoluciones Primera y segunda. literalmente van de la mano, Sí, porque sí. el liberalismo, sí, es cierto, logró instituir las revoluciones industriales. Es un logro igual, pero a una Sí, costa ¿a muy qué costo, alta, no? muy, muy Claro, sí, sí, alta. sí, sí, Y sí. entonces, pues no se iban a quedar iguales, ¿no? Sí. Y lo que antes hubiera sido inconcebible porque el esclavo que vivía siendo esclavo en la Edad Media o en la Edad Antigua no podía simplemente decir, ya no quisiera ser esclavo, porque lo mataban y eso. Hoy ya era una facilidad también, en parte gracias a los estados republicanos liberales y todo eso, rollo, pero también que dilucidaban estas incongruencias y pues vicios, ¿no? Sí. Por eso me iba a precisamente la Revolución Rusa, la cual probablemente dicen que fue de los acontecimientos del siglo XX más importantes de todos, porque fue una revolución hecha por los trabajadores. Los trabajadores Sí. fueron y hicieron pedazos a la monarquía, ¿no? A los zares, a la Los última zares, sí, dinastía de sí, los sí, zares. sí, sí. Tomaron los medios de producción, supuestamente, y fueron a establecer un estado socialista, comunista, después y soviético, ¿no? Que sería primero el comunismo leninista y luego el comunismo stalinista y X. Correcto. Pero sus implicaciones son muy importantes también, porque gracias a estas cosas que ocurrieron, es que, por ejemplo, en nuestra constitución, y tenemos los derechos al día de hoy, que reconocen los derechos de los Los trabajadores. trabajadores. Si no, no sería así. Y aquí hay una falacia, porque muchos piensan que es gracias al liberalismo. Y en parte sí lo es también. Hay O que sea, reconocer también lo bien que hizo el liberalismo y todo. o sea, como para sentar las bases, pero no Sí, fueron ellos no, los que las pues desarrollaron, no, porque claro. los liberales estaban explotando a todo el mundo. Decían, sí, no hay pedo, y que viva Dios, Sí, y que como tú viva la dijiste, Virgen, y tenían que ahí todo. a los chavitos, Ujú. con una taza de té y un bowl Un de cracket, avena, y ya. Y está bien y para todo. chingarle 12 horas, Pero ¿no? fue En la gracias mina. al liberalismo que se dilucionaron estas injusticias que propició ahora sí los movimientos socialistas del siglo XX, ¿no? Y los movimientos laboralistas. ¿Ok? Eso es nomás para llegar a eso. Ya el Y siglo XX, eventualmente ¿no? ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar con el podcast del día de hoy. Y eventualmente esto nos lleva ya con la Primera Guerra Mundial que ocurre simultánea a la Revolución Rusa. Rusia empieza a participar en la Primera Guerra Mundial y se retira al inicio porque empieza a tener problemas en Tener casa, problemas, correcto. que terminan también en masacres y en cosas muy feas, obviamente. Sí. Pero que era necesario. El propio Stalin lo ponía en sus de que no, y nos vamos a manchar las manos que nos tengamos que manchar y son Y los ni costos pedo. igual Sí, claro. por la supervivencia igual, pero quién sabe. Entonces se libra la Primera Guerra Mundial, güey. Ujú. Todo se va al carajo. El conflicto más bárbaro y bastardo que vio la humanidad en toda su vida. Hasta ese momento. Hasta ese momento. Entonces, Cabeza de Black Ops, ¿no? Psh, el 2. exacto, No, que o sabemos sea, las facciones, ¿no? Sabemos las facciones que eran las potencias eran los aliados, la alianza en ese momento, la triple, sí, creo sí, que la creo que triple sí. alianza. La triple alianza en ese momento eran Austria, Austria, ajá. Austria-Hungría, creo que era todavía, Ajá. Alemania y Italia. Germany y la Eran Italia, sí, sí, La sí. Italia, ellos eran la eso, ¿no?
Todavía, de hecho, hasta creo que igual el Japón de esa época también hay Como sus que cositas que tenía han ahí hecho. algo, ajá. Y estaban la otra canabonera, que eran la triple entente, o sea que era el diente, ¿no? La Sí, triple entente, correcto. que eran Francia, Inglaterra y, si no estoy mal, era Rusia también al Y inicio. The Rouge. O sea, no Rusia era. se sale, Ajá. también el Imperio Otomano entra en esa última parte, y Sí. lo hacen trizas también, pasan varias cosas. El chiste es que son los alemanes y la parte de Francia, donde fue la masacre más cañona, fue el frente más grande, que fue el de la guerra de las barracas, de las trincheras, De perdón, la las guerra de trincheras. la guerra también subterránea, todo eso, ¿no? Se nos encontraron de frente, no, hecho de dinamita, Sí. ¿sabes? Con los bárbaros del Los norte, bárbaros ¿no? del norte, literal, Retomando. los benditos bárbaros del norte, Ajá. hermanos que estaban. Y pues termina obviamente en una derrota para Alemania. Sí. De hecho, a mitad del conflicto, Italia se voltea del otro lado igual. O sea, Italia dice, no, Dice, me exacto. voy al otro lado. Sí. Y se va para allá. Y pues sí, así termina. Entonces, ¿qué pasó? Aquí este momento también es clave, es muy importante igual, porque aquí se celebra un tratado que se llama el Tratado de Versalles. De El Tratado de Versailles. Versalles Que aniquila es París, Francia. prácticamente. Sí, eso es París, Francia. O sea, Versailles. Versalles, ¿no? Versailles, ajá. Versalles. Versalles. Este, termina por dejar. Alemania estaba Ha derrotado. aniquilado a Alemania estaba derrotado. Alemania en todo Estaba sentido. derrotado armamentísticamente, estaba derrotado en todo sentido. Moralmente, Moralmente sí, sí, también, o sea, sí. fueron derrotados. Económicamente igual estaban ya muy destruidos. Geográficamente, Geográficamente los tenían sí. rodeados y todo. Diplomáticamente también, Diplomáticamente los todo, hicieron todo, sí, pomada. sí, Los sí, hicieron sí, sí. pomada O sea, estos los cuates. desnudaron Los desnudaron completamente totalmente. a los Sí, sí, sí. bárbaros del norte. Otra vez a los Sí, sí, árabes del sí, sí, norte. sí. Los vencieron. Los Sí, sí, vencieron. sí. Una derrota humillante. Sí. Humillante. Y en 1919 se celebra este tratado, en el cual, ¿qué implicaba? O sea, este tratado puso fin a la Primera Guerra Mundial como tal cual. Sí, la celebración del Tratado de Versalles, Ujú. ¿no? Sus puntos clave fueron la responsabilidad de la guerra, o sea, se responsabilizó a Alemania, y aquí esta parte fue muy difícil porque se le pusieron culpas, penas y multas pequeñas que tenía que pagar por todo el daño provocado por la guerra, lo cual obviamente Sí, es después impagable, es claro. impagable, güey, o sea, después de una arrastra y todo. Ujú. Y se le obligó a aceptar la responsabilidad moral y material, o sea, la humillación, Sí, hablamos. La reparación económica y la reducción territorial militar. Alemania perdió sí. el 13% de su territorio Y, europeo, y como Alsacia Francia, y nada Lorena. pendejo. Se le trajo aquí Francia. Y se le prohibió tener una fuerza aérea, un ejército superior a los 10.000 hombres, 100.000 hombres. Sí, un ejército O limitadísimo, sea, se claro. volvieron casi una colonia, básicamente de los ganadores europeos. Sí. Pero como todavía el mundo estaba en pañales, pues todavía no se pudieron administrarla bien. Pero así se quedaron. Y entonces funda también el Tratado de Versalles la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones es el papá de la ONU. Claro, es el antepasado de la ONU, ¿no? Y esta Sociedad de Naciones, pues nuevamente, o sea, Nations. fue nacida por el Tratado de Versalles, lo dio a luz, y su objetivo era prevenir objetivos mediante la seguridad colectiva y el desarme a través de la negociación y el arbitraje. O sea, ponían un estado árbitro y disputas entre estados. Obvio, pues era un club muy exclusivo, y Claro, solo estaban ahí, pues, quienes figuraban. Entonces estaban los Estados Unidos, claro. porque ellos inteligentemente fueron los Estados Unidos los que aquí mejor quedaron. Porque aunque no tomaron una acción directa en la guerra, pues empezaron a mover ahí sus trequiñeras económicas, endeudaron a Europa en esta primera parte igual. Fueron los que hicieron en este momento, ya con la Rusia ya comunista, ellos perdieron unos territorios con Japón también, y son los Estados Unidos los que intermedian ese arbitraje entre Rusia y Y Japón Japón. para ver cómo iban a resolver ese Conflicto, ¿no? conflicto. Los Sí. japoneses, hay una foto, los japoneses están así, parados, así satisfechos y todo, los rusos con la cabeza hacia abajo, derrotados también, porque el proceso de la revolución fue muy costoso también, muy desgastante. Entonces perdieron esa potencia que tenían ya como militar y todo, ¿no? Sí, Que eventualmente luego va a sí, resultar puta igual para arriba. sí. Y chistosamente en la Sociedad de Naciones estaban excluidas Alemania y la URSS Y también, o la sea, la URSS. Unión Sí, Soviética claro. no se les permitió entrar. ¿Por qué? Porque ya empezaba la disputa esta, y entonces ideológicamente la existencia de la URSS era un peligro para los Estados Unidos. Claro, Todavía no eran enemigos, que iba en pero contra con todo lo que se trataban de defender y contra, exactamente. claro, Y el entonces, otro. pues tal cual, ahora también en este momento igual existe una crítica feminista también que se me hizo correspondiente poner aquí, que era de acuerdo
a cómo el derecho avanzó en este momento, en el siglo XIX y el siglo XX sobre todo, es cuando empiezan a surgir más, más estas voces pues, de las mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Porque antes de eso, pues era difícil, era casi inconcebible pensar que esto iba a pasar. Así es. Entonces, se habla, por ejemplo, de la muerte civil de la mujer casada, el cual, si te acuerdas de los romanos, como hablamos, que ellos decían que había como, o sea, como la mujer solo era sujeta a derechos a través de su marido y De su papá, de su ¿no? Sí, sí, padre. sí, sí. Entonces, aquí es todavía de lo que se quejaban, o sea, después de siglos de que ya no existía el Imperio Romano, todavía se quejaban acá, que dice que durante gran parte del siglo XIX y del XX, los códigos civiles seguían el código napoleónico, establecieron la potestad material, Ujú. digo, no marital, o Marital, sí, sea, sí. la de que el pater familias era el marido El todavía. Decían, papá, no, sí, no, a no, él huevo. decidía. Entonces, la mujer, güey, aquí el pedo cuál era, que en un estado liberal, pues ya hay mujeres que ya tienen propiedades, güey. O sea, ya tienen Claro, herencias, ya tienen dinero y todo, y no podían decidir sobre sus propias herencias y sobre su dinero, porque lo tenía que hacer el marido o el papá, ¿sabes? claro. O sea, eso no era No era concebible. congruente, claro. Y se considera a la mujer como una menor de edad perpetua, o sea, equiparable jurídicamente a niños, o sea, o con discapacidad mental. O sea, Ah, ¿en no, serio? pues sí, Hola. estaban anuladas. Sí, Sí, claro. muchos avances, liberalismo, lo que quieras, por eso era, Exacto. el liberalismo, ¿para quiénes fue? Para los Para los hombres. hombres blancos, heterosexuales, como decía, Exacto, con dinero. terratenientes Ujú. y burgueses, o sea, no era para nadie más, por eso era la crítica más grande que se hacía eso. Entonces, decía que también había un sesgo en el derecho penal y la violencia, porque decía que el sistema penal del siglo XIX protegía el honor del varón por encima de la integridad de la mujer, que todavía hay un poco de eso. Ujú. Hablaba de los crímenes pasionales, o sea, se les daba un tratamiento diferente cuando mataban a una mujer, así por eso hasta el día de hoy, que ya hay, Ojalá. tristemente existe el feminicidio El y todo ya feminicidio. en nuestra legislación, pero no hasta hace poco todavía se contemplaba el crimen pasional, o sea, hasta los inicios de este siglo, güey, todavía, Claro. o sea, estábamos hablando de crimen pasional, es una Sí. tontería. Todavía se le llama muy popularmente, no se le dice crimen pasional, o sea, entonces, sí, en muchos códigos, incluido el español de 1870, contemplaban esa figura y pues se protegía más al varón, se justificaba más bien, Claro. y sí se le castigaba, pero se le justificaba más de lo que, o se le castigaba menos de lo que debería, güey, Debería, ¿no? ¿sabes? A O sea, huevo. como Sí, sí, que... sí, sí, sí. Y está invisibilizada la violencia doméstica por el mismo tema, o sea, si la mujer era propiedad del marido y todo, pues, ¿qué te importa? Que esté llorando y que Exactamente. esté, ¿no? Pues se portó mal, está histérica, está Sí, loca, no, claro, y le... y era visto normal también. Sí, Como, ah, claro. miren, le estaba metiendo ahí Sus sus chinguizas para, pues chinguizas sí, para que se cuadre, ¿no? pues Por claro. decirlo. Y la histeria pues era un estado alterado de la mente también, donde se le daba por enfermas a las personas, se les metía manicomios y todo. Exacto, era muy simplista, ¿no? Es decir, así está loca, Y así las es que mujeres esto. no podían votar, güey. Sí, No claro. podían votar hasta los 70 Empezando. en nuestro país, en otros países hasta los 80, casi 90. No creo que antes en el nuestro, creo que Sí, como sí, en los 50. 40, ajá. 40, 50, sí, sí, sí. Y había una división sexual en el trabajo. Obviamente no se le podía dar la misma chamba a un hombre y a una mujer. Debatible a lo mejor en ciertas áreas y todo lo que quieras. Pero también se les decía, no, tú necesitas oficios de mujer, eres enfermera. A huevo. Eres maestra. O sea, ¿sabes? O sea, como que esas cosas que dices, güey, no tienen sentido. Entonces, Exacto, no, o sea, dejar de hablar de una ingeniería, olvídalo, güey. de un título en Ujú, medicina, ¿no? De ser cabeza ujú, de hospital o una madre así, ujú. era impensable, ¿no? Sí, sí, Impensable. Y, sí. y cómo pasaron muchos de estos, no recuerdo si lo conversamos alguna vez, de cómo estos logros ya en el mundo científico que se les quitaban a las mujeres solo porque un güey les robaba las ideas. Es un vato, un hombre, ¿sabes? Sí, O por ejemplo Marie Curie, güey, pues era la única mujer en toda esa comunidad de científicos brillantes del siglo XX, de inicio del siglo XX. O sea, no, ¿cómo era? Era imposible, o sea, no era por sí. probabilidad, no era porque Ajá, no, no, el estaban construidas sistema de no esa era así, forma, ¿no? exacto. Y esas eran las críticas que todavía subsisten hasta el día de hoy. Y que han dado raíz también, obviamente, a que la mujer tenga más derechos, se le sean reconocidos, pero pues todavía es una lucha que tiene mucho que ver con la mujer, nos gusta, ¿no? O Claro, sea, sí, sí, tiene sí, mucho sí. que ver con ella, entonces, pues es una lucha histórica que aún no se ha logrado, pues resolver, o sea, ojalá y O sea, veamos. exacto, no se ha logrado resolver como socialmente, digamos, Pues como sí, todavía moralmente, nos porque, pesa mucho como la cruz de exacto, estar pensando en cosas que no existen todavía. Nos pesa mucho de estos dedos liberales de, sí, pero él va a ser presidente, él va a curar el cáncer. Y, güey, o sea, bueno, yo cada tendré mis quien. opiniones, cada quien tendrá sus opiniones, pero eso no nos quita los hechos y otras cosas, ¿no? Sí, exacto, mejor vámonos a un Vamos tema al menos siguiente tema. turbio, porque Y con esto yo creo que ya estamos por finalizar ahora sí, ya me tomé un poquito más, pero ya estoy por finalizar. ajá, Que es básicamente que cuando llega la Segunda Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial, pues, Tum, termina tum, con la tum. Sociedad de Naciones porque sirvieron para un carajo. La humillación del Tratado de Versalles solo
impulsó todavía Solo más. alimentó la ira de los bárbaros del norte. Y los impulsó todavía más lejos y rompieron sus límites y vio hasta dónde llegaron. Y pues instauraron el fascismo también, que es un fenómeno muy interesante a nivel de estudio legal. Social, legal. Porque el liberalismo también, desgraciadamente, propició la existencia de estos sistemas, estos estados, diría Platón, como descompuestos diría Aristóteles, perdón, que son como, no, bueno, no quiero ponerme mamón, no, diría, o sea, que son como estados autoritarios, sí, pero como tiránicos, o sea, ¿sabes? Sí. Como que muy, muy, muy malos. El fascismo, como bien sabes, es el Estado por sobre todas las cosas, incluyendo sobre los ciudadanos. Correcto. Es la voluntad del Estado por sobre todo. Es un Estado sin control y tal cual. Y hay muchas formas de fascismo. Estaba el fascismo italiano, que fue el primero, el de Mussolini, el Duce y todo. Y estaba el nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo, que no se confunde, no tiene nada de socialista, porque tanto el fascismo, chistosamente, como el nacionalsocialismo comparten muchos valores liberales, chistosamente. ¿Sabes? Provienen de este tema, porque estas ideas del liberalismo, del hombre racional, de todo esto, fue lo que le dio banda ancha para que los nacionalsocialistas empezaran con estas ideas de que se volvieran un etnoestado. O sea, decir, sí, la supremacía aria por sobre todas las cosas, y solo podemos ser racionales si somos arios. O sea, ¿sabes? Sí. No, está el libro allá, que les recomiendo mucho, de Teoría del ¿Cómo, Estado. de Mein Kampf o cuál? De Minecraft. De Minecraft, ajá. Habla de esta padre y todo. Y si se sientan a leer un poco de teoría del Estado en general, está muy bueno. El de Introducción a la Teoría Política de Oxford también está bueno. Allá van a entender igual un poco. Bárbaros del norte, ajá. Pero también se mezcló con un poco de, no con características del socialismo, hay que tener mucho cuidado aquí, pero los movimientos socialistas obreros fueron los que dieron pie a los movimientos fascistas. ¿Por qué? Porque en el seno, por ejemplo, Fichte se afilió el pintor austriaco se afilió al Partido Socialista de ese momento obrero de Alemania, sí, que era uno que estaba con mucha fuerza en ese momento, junto con probablemente el partido más liberal en ese momento, tal cual. Y cuando vieron que este güey estaba bien loco, lo sacaron. Entonces digo, pues yo voy a hacer mi propio partido. Entonces por eso es nacionalsocialista, ¿sabes? Y entonces obrero alemán, sí. A Mussolini le pasó lo mismo, que de obrero alemán no tenía nada, porque al final el pintor austriaco fue muy favorecido también por las clases de élite de ese momento, claro, sí, que eran quienes precisamente le daban. Era un gran orador, güey. Era un gran orador, güey. Le invitaban y estaban en las fiestas y entonces, güey, o sea, no tienen nada. O sea, y los trabajadores pues estaban ensamblando tanques y armas de guerra y horribles. Sí, güey, y ahí los jóvenes entrenando, güey. Y los jóvenes, ¿dónde estaban? Los jóvenes eran armas de guerra, eran armas de cañón. Ahí se iban toda la juventud. O sea, no hay nada socialista, ahí no hay nada de tal cual. Y también lo mismo pasó en Italia, ¿no? Los chistosos que ambos eran bien pendejos, pero es que la sociedad italiana y alemana estaban hechas trizas, güey. Trizas, güey. Sí, entonces, pues bueno, empieza la Segunda Guerra Mundial, invade Polonia. Ya sabemos qué pasa. Empiezan a desaparecer a una etnia ahí muy particular. Muy particular. Noto algunos patrones, pero no puedo hacer nada. Y entonces, lo que pasa con esto es que, pues bueno, inicia la guerra atómica también. Sí, claro, la carrera atómica. La carrera atómica, y luego Japón no se quiere rendir. Dicen la nueva frontera, ¿no? La nueva frontera de la carrera espacial. Exacto, oye, Japón ya ríndete, por favor. No se quiere rendir, le tiraron una bomba, dijeron que no fue suficiente, eso le tiraron otra. La historia lo está juzgando ya, le tiraron otra, se detuvo la guerra, final de la guerra, todos felices, de alguna u otra forma. Estados Unidos se posiciona como la potencia número uno en el mundo, potencia dominante. Y ahí comienza inicia la Guerra Fría. Entonces ya eran dos ideologías diferentes. O eras capitalista, en ideología nada más, o eres el enemigo. O eras comunista. Sí. Entonces no hay más, ¿no? Y inteligentemente al final de la Segunda Guerra Mundial, pues dicen, necesitamos un esfuerzo más grande. Necesitamos otra sociedad de naciones, pero ahora sí que funcione, güey. Entonces dicen, vamos a hacer la ONU. Redactaron un documento legal que se llama la Carta de las Naciones Unidas de 1945. Donde básicamente dan inicio a la ONU, allá en sede de Nueva York.
Y básicamente constituyen, hacen una constitución mundial, ¿sabes? El tema con esto, ¿cuál fue? Hubo muchos desacuerdos, hubo muchos. Sí. ¿Por qué? Porque lo que entendían los comunistas también por derechos no era lo mismo que entendían los liberales del otro lado. Entonces, y Capitán decían, no, es que, a ver, tiene que ser un derecho poder proteger a tu estado, a tu gente de estas cosas, por ejemplo. Si no, pero la libertad sobre todas las cosas, dice, ¿libertad de qué? Si tu gente está muriendo de hambre, ¿sabes? O sea, no sé, o sea, hubo muchos desacuerdos. Hubieron tratados igual que se firmaron dentro de eso, tratados de bienes económicos que firmaban unos estados, pero que no firmaban otros. Y decían, no, yo no me voy a subordinar eso, allá tú. O sea, se instituyó la OTAN también, como esta fuerza contraria a los intereses de la expansionistas también, de la Unión Soviética. Tal cual. Sí, esos Rothschilds estaban interesantes, pero bueno. Entonces, en la Carta de las Naciones Unidas se prohíbe el uso de la fuerza, se da la soberanía y la igualdad, se reconoce jurídicamente iguales ante los mismos, muy liberal también. Sí, todos los países somos iguales ante Dios. Sí, y ahora Palestina se va a llamar Israel, cabrón, ¿no? Literalmente, todos somos iguales ante Dios. Fue la doctrina liberal, dicen, no. ¿Cómo se dice que no? El derecho de intervención, o sea, se dice, permite al Consejo de Seguridad autorizar el uso de la fuerza solo en casos de amenaza a la paz o legítima defensa. O sea, se instala un Consejo de Seguridad, los cuales son Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China, ¿no? Ellos son el Consejo de Seguridad, tienen derecho al veto y se utiliza para tirar la votación que pueden hacer, incluso si es desfavorable absolutamente. Con un solo veto de uno de los miembros del Consejo de Seguridad se tira. Esto ha impedido que hasta el día de hoy se lleven resoluciones y ayuda humanitaria a ciertas regiones del mundo que no, que no vamos a mencionar. Y todo el mundo lo sabemos. Y tal cual, se instituyó una Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, el Tribunal de Derecho al Mar, la Comisión de Derecho Internacional, el Consejo de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial del Comercio. Y todos estos, o sea, fueron gracias a la ONU. Se hicieron cosas buenas también y todo, o sea, pero al final todo era por un fin geopolítico, que era el tema de la globalización. O sea, el de unificar el mundo. ¿El álbum de Pitbull? Sí. Que era unificar el mundo bajo un único polo, que era el mundo capitalista, el G8, G7 o los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasó con esto? Pues nada, lo primero que hicieron, ya que se organizaron todos los estados, dijeron, bueno, ¿se acuerdan de los nazis? Bueno, deja que entre yo y Rusia agarramos a los que nos gustan, los agarramos así, los metemos aquí los mismos culpables. Unos son para mi programa de la NASA, otros son para el programa de cosmonautas de los rusos. No hay tema. Y aquí todos indultados. Oye, estaban las bombas, hay que meter todavía más a las bombas, indultados. Oye, los que no te preocupes, a esos los vamos a enjuiciar. Y aquí es donde salen los grandiosos tribunales ad hoc. El primero de todos es el famoso juicio de Nuremberg. Nuremberg. El juicio de Nuremberg, porque fue hecho en Nuremberg. Fueron una serie de juicios que se hicieron a los altos oficiales así supuestamente, no, obviamente no todos, y algunos probablemente solo eran soldados rasos y así, donde se les enjuició y se les acusó extraordinariamente. ¿Por qué? Porque fue mucho tiempo después de la comisión de esos hechos, ¿sabes? Sí. Entonces, por eso son polémicos los juicios ad hoc, porque se hacen, no existen los tribunales ad hoc, se crean en un momento determinado, histórico y preciso, para juzgar acontecimientos del pasado, ¿sabes? Así de esa forma, ¿no? Entonces, para empezar, lo establecen los ganadores, entonces no hay imparcialidad, obviamente, o sea, y también merecen ser castigados, sí, yo sé, pero en un tema donde puedes... Sí. Y para juzgar a los altos mandos de la Alemania nazi, o sea... de la Alemania nazi, ¿no? Introdujeron la responsabilidad penal individual a nivel internacional y superaron la idea de que solo los estados eran responsables de la pena internacional, ¿sabes? De esta culpa, no. También los individuos que participan en el estado. O sea, pueden ser criminales. Ahí es donde comienza la codificación de que esto es genocidio, estos son crímenes de lesa humanidad, esto es tortura, esto, ¿sabes? O sea, que también quedan ahí en los códigos todos los que cierto ejército comete todos los días, ¿no? Okay. Sí. Ciertos ejércitos, ¿no? Ciertos ejércitos. Y definieron los crímenes, ¿no? Como te digo, o sea, crímenes contra la paz, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Y y quitaban la barrera de soberanía para juzgar a gobernantes por atrocidades cometidas contra su propia población. Esto es ¿no? Esto es un punto toral también, porque justo se ha usado
para violar la soberanía de muchos estados en el mundo hasta el día de hoy y recientemente al día 4 de, ¿cómo se llama? 4 de enero de 2026, donde ya sabemos que pasó el día de ayer. Sí, donde todos sabemos. Este ha sido un tema muy difícil. O sea, sí, se puede romper tu soberanía si decidimos que estás cometiendo crímenes contra tu población. ¿Quién decide eso? Deja de decidir quién, claro. Pues el que pone el dinero, ¿no? Entonces, tal cual así fue. Y entonces en Nuremberg se enjuician aquí esos y se ejecutan a varios de ellos. Muchos de ellos creo que se les encierra de por vida también y todo. Pero a algunos se les ejecuta. Sí, se les van a ejecutar y no sé si los pena de ejecutan muerte. igual que eso. Creo que los cuelgan, ¿no? Algunos los fusilan o algo así, ¿no? Y tal cual. Pero ese no fue el único. También ocurrió en lo que era Yugoslavia. Hoy ya no existe Yugoslavia. ya no Hoy nomás existe. eran territorios ahí de los Balcanes que ahora son pues debe estar ahí cerca de Eslovaquia y todo ese tema, pero Correcto. ya no, Yugoslavia no existe. La balcanizaron, como se dice. También hay temas turbios porque dicen que hubo injerencia de otras naciones para todos los crímenes que se cometieron allá igual. Dicen que de los Estados Unidos, dicen que de las potencias comunistas. Ahí es. Es tema de cada quien. Y fue el primer tribunal internacional. Es verdura de otro caldo, claro, ¿no? desde Nuremberg, que procesó a líderes políticos y militares por crímenes de guerra y genocidio, como la masacre de Srebrenica. Entonces, refinó doctrinas complejas como la responsabilidad del superior jerárquico y el concepto de la empresa criminal conjunta. Apagamos el aire, producción apagó el aire, creo que nos estamos quedando ya sin luz. Sin luz en la, ¿cómo se llama? En la nave multiversal, que por cierto no habíamos mencionado eso de la nave multiversal, que ahorita estamos grabando en el ático, porque nos entró ahí una infección de alguna raza alienígena, cabrón, que nada parecida a las termitas. Ajá. Nada. Pues estamos aprovechando aquí en lo que nuestros ingenieros robóticos nos ayudan. Nos ayudan. Sí. Es el radar que detectó algo. Yo no veo nada, la verdad. Pues está raro. Ajá. Bueno, entonces se empezaron a hacer esos tribunales ad hoc. Se hizo uno igual en Ruanda también. En Ruanda hubo una crisis humanitaria igual muy importante también hasta... Sí, la que canta la de ¿no? Que también hay una película de Hotel Ruanda, habla de esa. No, esa es Rihanna. Es Rihanna. Sí. Entonces, pues sí, tal cual. Y entonces, pues eso nos lleva ya a este siglo. O sea, todos estos antecedentes del derecho nos llevan a este siglo, a cómo la norma internacional ha fungido también y los intereses de los estados ha fungido también a los intereses de particulares de muy poca gente para su beneficio propio y no han estado al servicio de las naciones de la soberanía, la verdad. Hoy en día ya vivimos en un mundo después del 9/11 y después de como estos temas en donde el terrorismo ya se institucionalizó y se volvió ya una fuerza, supuestamente, primero se volvió como una fuerza disruptiva, ¿no? En contra de los estados internacionales, o sea, como que eran estados por su forma, pero no con territorio ni nada, sino como estados, que existen ahí, a través de creencias, de principios y eso para enfrentar a potencias o injusticias que sienten a recibir las poblaciones, pero también se ha usado como etiqueta para nombrar estados que no se sienten, que no van a lo mejor de acuerdo a los intereses de otros. Entonces, se ha utilizado como un arma de doble filo y pues está extraño. Las luchas feministas pues siguen igual en curso con el tema que ya habíamos platicado. Correcto. La lucha de las mujeres sigue estando vigente y pues vamos a ver hasta dónde llega. Exacto. Y pues también, o sea, los temas de Ucrania y Palestina, todo eso tiene mucho que ver con el derecho internacional todavía y sí son temas muy sensibles, difíciles de entender. Claro. Pero sí hay que tener mucho ojo crítico y tener cuidado también con eso, o sea... Pero esto no lo vamos a tocar aquí. No vamos a tocar aquí. Son crisis humanitarias que nos tocan ver en estos temas, entonces pues si piensan que la historia se detuvo, pues tan mal. No. O sea, la verdad es que no, sigue, aún el derecho sigue avanzando con base en esto. Y pues creo que esos serían ya los antecedentes. Me mamé, la verdad. La verdad es que ya llevamos aquí 3 días en la órbita de este planeta. Llevamos para 2 horas, creo, con esto. Y creo que en horas tierra son 2 horas. Y, son 2 horas. Creo que iríamos cerrando y vamos a dejar la siguiente parte para una parte 2. Sí. En otro momento. De derecho. Bueno, hasta otra, amigos. Nos vemos. Uy, amigos, pues bueno, la verdad espero que hayan disfrutado el capítulo de hoy. El día de hoy, la verdad. Yo sé que es un capítulo muy técnico, a lo mejor también con mucho cuidado y esto con rigor de humildad, como dice ahí el gran doctor Jalife.
no tomen tan literal las cosas que se dicen aquí. Yo los invito a que hagan sus estudios por su parte, exacto, a que se documenten ustedes también, a que eso, o sea, esto lo hicimos como una suerte igual de compartir con ustedes un poco de las cosas a las que nos dedicamos y a las que nos apasionan también, claro. Y desgraciadamente, pues, pues digo, a nosotros, claro, nosotros que nos fuimos a las físico-matemáticas, pues son temas que pues siempre vale la pena como estar, pues sí, informados y actualizados, claro, ¿no? Porque pues la verdad es que yo no sabía gran parte de estas cosas y todo esto que revisamos anteriormente, y pues la verdad es que sí me voy con bastante conocimiento y... Espero que lo hayan disfrutado. Fue literalmente un recorrido de cómo el derecho ha ido evolucionando hasta nuestros días de mano de nuestras sociedades y todos nuestros demás problemas, por así decirlo, ¿no? Así es. Y queremos también nuevamente, ya, como bien saben, esta es la outro. El outro ya, nos vamos yendo ya, cerrando este capítulo 8, llevamos 8 meses, 8 meses haciendo Güeyes X, cerca ya del año. Y sí, rápidamente nada más queríamos también ligeramente anunciarles que si ya se dieron cuenta en el capítulo 7, hicimos algunos cambios, ya, ¿no? Exacto. Algunos, muy levemente, y por eso estamos esperando que guste mucho, ¿no? Yo estoy seguro que así va a ser, porque se dan cuenta el capítulo como que acaban de escuchar, y capítulos sobre todo anteriores del 6 para abajo, son capítulos que van un poco más como de lo que diríamos, de lo general a lo particular, ¿no? Correcto. Hablamos de un tema así súper extenso y de ahí tratamos de sacar varias cosas. Pues sí, de sacarle la pulpa. De sacar la pulpa. Y también como hicimos una labor de documentarnos también y todo ese rollo, muy superficial. Y ahorita lo que vamos a hacer es irnos un poco más de lo particular a lo general. Como pudieron ver en el capítulo 7, hablamos del tema de los efectos especiales que ya podemos comentar en la intro. Correcto. Y que invitamos fuertemente a que vayan a verlo, pero a partir de ese tema tan específico, creo que fuimos sacando y fue saliendo la conversación de una forma más orgánica y natural, ¿no? Sí, así es. Entonces, esperen más capítulos de ese tipo. No estoy diciendo que vaya a ser lo único. Vamos a estar experimentando quizás con algunos formatos y eso, pero ahí vamos a estar pues aquí presentes. No, digo, lo importante es que vamos, exacto, como tú dices, vamos a estar aquí presentes mes con mes. Y pues trayendo pues nuevo contenido. Nuevo contenido, la verdad, sí. Pues nada, pues eso, muchas gracias por llegar hasta aquí, la verdad. Síganse suscribiendo, sigan dándole like a los vídeos, a los TikToks, a todo el rollo ahí en YouTube para levantar el YouTube. Claro que sí, claro que sí. Y pues nada, síganos en nuestras redes sociales, se las dejamos en la descripción. Y pues nada, digo, rieguen su jardín. En su jardín, no dejen pasar en su jardín ni nada, extraños, y pues eso, muy importante porque las plantitas son muy bonitas. Y pueden tener consecuencias inesperadas. Inesperadas. Así que nos vemos pronto, amigos. Cuídense. Bye.